Absolutamente. Preparaos porque vamos a adentrarnos aún más en el laberinto de emociones, especulaciones y verdades a medias que rodean la relación entre Demet Özdemir y Can Yaman. Ajusten sus cinturones de seguridad, porque este viaje promete ser más turbulento y revelador que nunca. *** El ascenso meteórico de Erkenci Kuş y el nacimiento de una fantasía colectiva. *** Erkenci Kuş no fue solo una serie de televisión, fue un fenómeno cultural que trascendió fronteras. La historia de Sanem, una joven soñadora y algo torpe, y Can, un fotógrafo aventurero y apasionado, cautivó a millones de espectadores en todo el mundo. Pero más allá de la trama, lo que realmente enganchó al público fue la innegable química entre Demet Özdemir y Can Yaman. La pantalla parecía arder con cada mirada, cada roce, cada palabra que intercambiaban. Su interpretación era tan natural y convincente que era imposible no creer que su amor era real. Y claro, los medios de comunicación y las redes sociales se encargaron de alimentar esa fantasía. Revistas del corazón, programas de televisión y cuentas de fans se inundaron de noticias, fotos y vídeos que supuestamente confirmaban el romance entre Demet y Can. Se analizaban cada uno de sus gestos, se interpretaban sus miradas y se buscaban mensajes ocultos en sus publicaciones en redes sociales. La histeria colectiva llegó a tal punto que algunos fans incluso llegaron a acampar frente a los estudios de grabación con la esperanza de ver a Demet y Can juntos. Otros, más osados, llegaron a seguirlos en sus viajes y vacaciones, invadiendo su privacidad y alimentando aún más los rumores. En este contexto de euforia y especulación, Demet y Can se encontraban en una encrucijada. Por un lado, eran conscientes de que la promoción de su supuesta relación beneficiaba a la serie y a sus carreras. Por otro lado, sabían que alimentar la fantasía del público podía tener consecuencias negativas a largo plazo. *** Entre halagos y silencios, la ambigüedad como estrategia. *** Durante la emisión de Erkenci Kuş, Demet y Can jugaron al juego de la ambigüedad. En entrevistas se elogiaban mutuamente, destacando sus cualidades profesionales y personales. En redes sociales compartían fotos y vídeos donde se les veía divertidos y cómplices. Can Yaman, en particular, se mostró muy generoso en sus halagos hacia Demet Özdemir. En una entrevista, llegó a decir que Demet era la actriz más talentosa y hermosa con la que había trabajado. En otra ocasión, la describió como una persona maravillosa, con un gran corazón y un sentido del humor increíble. Demet, por su parte, respondía con comentarios igualmente amables y cariñosos. En una publicación en Instagram, escribió: Can es un compañero de trabajo increíble. Es muy profesional, dedicado y siempre está dispuesto a ayudar a los demás. En otra ocasión, lo describió como un amigo leal y un gran apoyo. Sin embargo, a pesar de sus constantes elogios, Demet y Can nunca confirmaron explícitamente su relación. Siempre se mostraron evasivos cuando se les preguntaba directamente sobre el tema, limitándose a decir que eran muy buenos amigos, o que tenían una relación especial. Esta ambigüedad, lejos de calmar los rumores, los alimentó aún más. Los fans interpretaban cada una de sus palabras y gestos como una confirmación tácita de su romance. Los medios de comunicación, por su parte, aprovechaban la situación para generar más noticias y aumentar sus ventas. *** El lado oscuro de la fama, presión mediática y celos profesionales. *** A medida que Erkenci Kuş ganaba popularidad, la presión mediática sobre Demet y Can aumentaba exponencialmente. Los paparazzi los seguían a todas partes, invadiendo su privacidad y publicando fotos y vídeos sin su consentimiento. Los rumores sobre su relación se intensificaron, y algunos medios de comunicación comenzaron a publicar informaciones falsas y sensacionalistas. Se decía que Demet y Can se habían peleado en el set, que estaban celosos el uno del otro y que su relación estaba al borde del colapso. Además, la creciente fama de Can Yaman comenzó a generar cierta tensión entre los actores. Can se convirtió en un auténtico fenómeno mediático, atrayendo la atención de fans y medios de comunicación de todo el mundo. Su imagen aparecía en portadas de revistas, programas de televisión y anuncios publicitarios. Algunos medios de comunicación turcos comenzaron a insinuar que Demet se sentía eclipsada por la fama de Can y que estaba celosa de su éxito. Se decía que la actriz no estaba contenta con el hecho de que su trabajo quedara relegado a un segundo plano y que se sentía frustrada por no recibir el mismo reconocimiento que su compañero. *** Ruptura en pantalla, silencio en la vida real, el final de una era.
Tras la finalización de Erkenci-Kuş, la relación entre Demet y Can pareció enfriarse aún más. Apenas se les veía juntos y sus interacciones en redes sociales se hicieron cada vez más esporádicas. En entrevistas posteriores, ambos actores evitaron hablar directamente sobre su relación, limitándose a hacer comentarios genéricos sobre su experiencia trabajando juntos en la serie. Demet, en particular, se mostró muy reservada al respecto. En una entrevista concedida a una revista turca, cuando le preguntaron sobre su relación con Can Yaman, respondió: «Can es un compañero de trabajo muy talentoso. Disfruté mucho trabajando con él en Erkenci-Kuş. Aprendí mucho de él y le estoy muy agradecida por su apoyo». Una respuesta diplomática sin duda, pero que no revelaba absolutamente nada sobre sus verdaderos sentimientos. Algunos fans interpretaron esta respuesta como una confirmación de que su relación había terminado. Otros, más optimistas, creyeron que Demet simplemente estaba protegiendo su privacidad. Demet Özdemir, más allá de Sanem, una mujer en control de su narrativa. Para entender qué piensa realmente Demet Özdemir sobre Can Yaman, es fundamental analizar su personalidad y su trayectoria profesional. Demet es una mujer fuerte e independiente y ambiciosa. Ha trabajado duro para llegar donde está y no está dispuesta a dejar que nadie defina su vida. Desde sus inicios como bailarina y modelo, Demet ha demostrado ser una persona perseverante y talentosa. Ha sabido reinventarse y adaptarse a los cambios, superando obstáculos y desafíos. En su carrera como actriz ha interpretado una amplia variedad de personajes, demostrando su versatilidad y su capacidad para conectar con el público. Ha protagonizado series de éxito como Zilek Kokusu, No. 309 y Dodu Unep Kaderindir. Demet es una mujer muy celosa de su intimidad. No le gusta hablar de su vida personal en público y prefiere mantener un perfil bajo. Es muy selectiva con las entrevistas que concede y con las fotos y vídeos que comparte en redes sociales. Esta actitud reservada puede ser interpretada como una señal de que Demet no quiere que su vida personal se convierta en un espectáculo mediático. Quiere ser valorada por su trabajo y no por sus relaciones sentimentales. Análisis profundo, desentrañando el misterio. Entonces, ¿qué piensa realmente Demet Özdemir sobre Can Yaman? La respuesta, como hemos visto, es compleja y matizada. Es evidente que Demet siente un gran respeto profesional por Can Yaman. Reconoce su talento, su dedicación y su capacidad para conectar con el público. No hay duda de que trabajar juntos en Erkenci-Kuş fue una experiencia muy positiva para ella, tanto a nivel personal como profesional. Sin embargo, es posible que la presión mediática y la constante especulación sobre su relación hayan afectado a Demet. Es comprensible que se sintiera incómoda con la atención constante de los paparazzi y con las falsas informaciones que circulaban sobre su vida amorosa. Quizás por eso decidió mantener una postura más reservada y evitar hablar abiertamente sobre su relación con Can Yaman. Además, no podemos descartar la posibilidad de que existieran ciertas diferencias personales o profesionales entre ambos actores. Como en cualquier relación laboral, es normal que surjan roces o desacuerdos. Quizás estas diferencias, sumadas a la presión mediática, fueron determinantes para que su relación no llegara a buen puerto. Sin embargo, a pesar de todo, creo que Demet guarda un buen recuerdo de Can Yaman. Aunque su relación no haya evolucionado hacia un romance, es probable que lo considere un amigo y un compañero de trabajo valioso. Después de todo, compartieron momentos muy intensos y vivieron juntos el éxito arrollador de Erkenci-Kuş. El legado de Erkenci-Kuş, un amor que vive en la memoria colectiva. En definitiva, la relación entre Demet Özdemir y Can Yaman es un misterio que probablemente nunca se resolverá por completo. Pero una cosa es segura: su química en la pantalla seguirá siendo recordada por siempre por los fans de Erkenci-Kuş. Y aunque su romance no haya trascendido la ficción, nos regalaron momentos inolvidables y nos hicieron soñar con un amor de telenovela que, al menos por un tiempo, pareció real. Su legado perdura en la memoria colectiva, como un recordatorio de que el amor, aunque a veces sea efímero, puede ser mágico y transformador. Y ahora, la pregunta del millón: ¿qué opináis vosotros? ¿Llegaron a sentir algo real el uno por el otro, o fue todo una estrategia mediática? Dejad vuestros comentarios.